¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Ruego a Dios que sigan siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, este 9 de agosto del año 2022. Reciban un amoroso saludo fraternal desde la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. En gracia de Dios acabamos de tener el espacio de la Fundación Amaya. Amorosamente invito también para conectar con la meditación más directa y la interpretación que propia, también retomando algunas lecturas previas o meditaciones previas de otros hermanos, otros caminos recorridos, y así se va haciendo el tejido para que vaya circulando. Amén. Aquí en Jericó, Cartama, en la provincia suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Aviala, enamorado de la vida cada vez más y muy comprometido en este servicio laical y de amor en Cristo para seguir cristianizando la filosofía, que si era para división que se pensó, también hay una filosofía para trascender, para ascender, para transfigurar el ser. En particular hoy que la iglesia conmemora el alma de nuestra hermana Edith Stein, polaca, que fue una de las que fue en algún momento inició la psicología, estudios allí, también inició la filosofía muy en su época, ya yendo a Alemania en algún momento, con Edmund Husserl, otro de los también llevados a Auschwitz, a morir allí en la cámara de gas y eso, pero en el caso de Edith empezó un proceso de santificación y su doctorado lo está escalando, está en proceso de tener el doctorado en el cielo. El asesor ha sido Jesucristo, porque sigue en vida eterna asesorando, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y ella se enamoró de allí y pasó de la religión, la tradicional judía, del judeocristianismo aún encarnada pues por su familia, lo contaba el padre Fray Alejandro precisamente en la meditación de la palabra hoy, que siguiendo esa ruta, porque ella es de las hermanas de la orden de los carmelitas descalzos, del Carmelo, precisamente al sacarla de Holanda para llevarla a terminar así como terminaron nuestros hermanos judíos en todo ese holocausto. Bendito Dios, los tenga en su gloria y en realidad pues que eso es un asunto de exclusión, de soberbia humana a nivel espiritual, emocional, intelectual, creerse superior, creerse que es juez y decidir sobre los demás y creer que otros le estorban o le estorbamos. Esa no es la forma. Decía ahorita en la meditación, gracias al Espíritu Santo, la triangulación es con Dios y eso es una relación íntima, mistificadora o mistificante entre tú y Dios, entre yo y Dios, perdón que lo diga por delante, cada ser, uno a uno. Porque si uno no triangula con Dios, termina triangulando para otros, en función de otro y en función de algo que te desorienta. Porque el oriente, la orientación, la ruta trascendente, pues es celestial, por eso hay que codificar. Entonces, gracias a Dios que Edith y otros hermanos, hermanas que han ascendido, han pasado de la filosofía tradicional, de las ideologías tradicionales en su época. Estamos hablando de la guerra, Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, en esas transiciones donde el existencialismo llevaba a la gente a alejarse de Dios, se declaran agnósticos, se declaran ateos, se declaran contra Dios. Entonces lo más absurdo porque referencian contra Dios o hacia Dios, o referencian en favor de Dios porque tienen sus dudas. O sea, es la conciencia que se tenga, cómo conecta y en qué forma hace su proceso de transformación. Nuestra hermana en mención pues hace la transformación para pasar de la hermenéutica, perdón, de la fenomenología a estudiar los fenómenos de la naturaleza, pensar ya la naturaleza humana y pensar en términos de la gracia y la libertad. Cómo esa libertad del ser, de asociarse, de acontecer,
siendo, le permite crecer en consideración de que ese renacer es en gracia del Espíritu Santo, para decirlo en nuestra época ahora, ¿cierto? Entonces, ahí viene el proceso. ¿Por qué cité lo de hermenéutica? Porque paralelo con el proceso, esto es el paradigma interpretativo. Entonces, viene la fenomenología, el padre Hermann Husserl, que entre las primeras, sino más bien la segunda, Edith Stein fue su alumna y monitora, tutora. Hay otra, Carlson, que no recuerdo en este momento el nombre, fue la primera graduada con él, o bueno, no sé el título, pero sí recibida en gracia de su proceso académico, de su compromiso, o sea, como certifican las instituciones de formación superior o formal, en fin. Y ya la hermenéutica aparece con otro que fue alumno de Husserl, que es con Heidegger, que entonces es ser y tiempo. Entonces, aquí es donde toma distancia un poco la propuesta, en tanto Heidegger va más al, no tanto al existencialismo, porque por esa época pues se caminaban con las corrientes de Jean-Paul Sartre y todas estas consideraciones de negación de Dios, de agnósticas, de consideración de otras fuerzas, sin declararlas tampoco muy abiertamente, porque la ciencia tiene esa limitación, quizá no por ignorancia ni por desconocimiento ni por soberbia, sino porque no da. La ciencia se queda en sus dogmas y se queda en sus guetos. Ayer amorosamente lo decía, empiezan con unas ideologías y después se vuelven unas logias que terminan sin ideas. Entonces el concepto se desbarata, se pierde, se desfigura. Véalo en lo político. Se sigue a alguien por lo físico, por la palabra, por el discurso, pero no se ve en la convicción, la coherencia como testimonio de vida. La palabra hay que hacerle todo el seguimiento. Lo veíamos ahora con el caso del profeta Ezequiel. Devora el libro, cómete el libro, trágatelo, digiérelo. Es llevarlo a hacer síntesis por todo el ser, en alma, mente y cuerpo. Circular la palabra. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Amén, le decía el criado del imperio en ese momento romano, pero que tenía el centurio, que tenía a su cargo otra persona y en una oración de intercesión por su siervo, pues, su empleado, su alterno, de que estaba enfermo y Dios no podía verlo, que estaba ocupado pues en su vida pública, pero le dice: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, mándalo con tu palabra, porque yo también tengo a mi cargo soldados y les doy una orden y ellos obedecen. Decía, ni aún en Jerusalén escuchaba a alguien con tanta fe. Pero bueno, todo eso para mostrar que la sola palabra, es por eso que en el Salmo, amén, y en otros escritos sánscritos y agnósticos y sumerios, la palabra ha sido considerada en las mitologías como una espada, no por el tema de la guerra, eso aquí lo descodificando del lenguaje bélico, del lenguaje militar, del lenguaje del poder económico, político, social. No se trata de ser el más importante, como es la crítica que nos hace en el Evangelio. ¿Quién es el más importante? El más humilde, la kenosis, a bajarse, de crecer para que Jesucristo crezca, para que Dios crezca. Él es el que tiene que abundar, y uno en esa relación mistificante con Él o mística con Él, en la espiritualidad, ahora conecte las inteligencias a conversar, varias versiones, las diversas versiones de quienes estamos tejiendo contextualmente, ahora, en espacio-temporalidad, energía, o sea, en condiciones de modo, tiempo y lugar, consustanciales, connaturales. Ya después no tiene sentido. Historia, sí, muy buen contar historias, pero ¿qué secuencia de la palabra dicha, la palabra escuchada y la palabra asimilada? Entonces, el devorarla en el pueblo judío es sentirla en el corazón, para ahí ya razonar, conectar con la mente y ordenar al cuerpo la acción. Y en virtud de la acción ya llega otro proceso que conecta con otro ser. Entonces viene un tejido, una triangulación que es clave.
hemos hablado de la circulación de trompos, espiral, ascensional, de salto, de rotación, de traslación, todos los movimientos. El ser humano, en gracia de Dios, tiene esas virtudes. Ayer también lo decíamos en la palabra. Precisamente en Ezequiel, que hace la prefiguración viendo unos carros que se desplazaban. Hoy ves un libro que le extiende la mano y le dice, este es el libro, ahí enrollado, desenróllalo y trágalo. La biosíntesis, podría uno usar el concepto de sintergética de Jorge Carvajal, a la biosíntesis, biomasa, energía, movimiento, y ahí sigue el proceso de transformación. Por eso, mis amores, el tema de la fe es trascendental, porque en el ser humano siempre existe, ha existido y existirá esa inquietud por lo más allá. San Agustín sabiamente lo decía, tú nos creaste, Señor, y por eso esa sed de volver a ti, más o menos en sus palabras, Señor Dios, porque hasta no tenerlo no va a quedar satisfecho. Quien se va enamorando de Jesucristo, quien se va enamorando del Padre Creador, quien se va enamorando del Espíritu Santo y va triangulando con ellos tres, toda su vida, en todo momento, en todo instante. Ese es les comparto amorosamente el testimonio propio de vida que ha estado aconteciendo en mi ser, en gracia de Dios. Y lo declaro proféticamente y por encima de cualquier verdad humana, de cualquier conocimiento humano, de cualquier evidencia humana, está ello, porque ha existido miles de millones, varias humanidades, y contemos la humanidad desde Abraham, ha existido y existirá. ¿Quién le creería a Abraham en su momento que su mujer estéril Sara iba a tener un hijo y él contar las estrellas? Pues no es sino que asociesen el firmamento en la noche o en el día todavía una estrella, cada una es un ser, haz la relación uno a uno. Aquí tomando del profeta Ezequiel y otros profetas del fuego como Elías, esa relación mística y más que ideológica, a cada estrella le viene asociado un ser, miles de millones, nunca se van a acabar. ¿Quién las va a contar? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Si todas tienen que esperar a todas, lo dice en la palabra hoy en el Santo Evangelio con la oveja perdida. Hay que esperar a que la recojan, porque el que es pecador, el que se sale de la fila, que se desorienta, o sea, el excluido, el no incluido o incluido de forma adversa en el redil, otro gueto. Pues, qué pena decirlo el gueto por el Auschwitz, en memoria pues, de nuestros hermanos del Holocausto, que invito a leer las obras del trabajo de Ana Frank, que entre ellas pues está una que es muy linda porque la palabra ahí nos tiene tres preguntas. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? El más humilde, que es como los niños, uno de los excluidos en la sociedad de Israel y en todas las sociedades. Hoy en día, los mismos padres queremos programar a que los hijos sean la continuación nuestra, que hagan el legado de lo que nosotros no podemos hacer, o por nuestra propia incompetencia o incapacidad o imposibilidad queremos proyectarlo en él. No, mis amores. Cada ser, niño o niña, trae un mensaje que entregar, una misión que cumplir, un plan. Todos venimos al mundo a encarnar esa almita entre dos almas bajo ciertas condiciones, por cierto momento y por ciertas espaciotemporalidades. Esa energía, ese movimiento, diría uno una explosión, pero es más una implosión, esa cópula metafísica, como dicen los gnósticos, es para que de ahí, esa eclosión, como si fuera un huevito, salga esa semilla en el ovulito y salga la criatura. Amén. Y eso es la vida, y esa es la evolución natural, la corrupción natural, prenatal, nacer, crecer, morir, que es de crecer, para empezar a trascender. Entonces esa es la corrupción natural. ¿Es que acaso se va a quedar uno para semilla? ¿Acaso sacar un museo en cámara ardiente? No, mis amores, eso pasa. Transformación energética. Por eso la trascendencia conecta. Y eso lo saben milenariamente, millonariamente, hace miles de millones de años, que el ser consciente que tiene esa gracia de Dios por el soplo divino de la palabra, de ser acción creadora, de ser acción transformadora, santificadora, en ese proceso de ascensión, todo se transforma. El más reciente Einstein, también lo decían, por la conexión que tiene con seres superiores, maestros,
que conectan allí. Jesucristo, Krishnamurti, Dalai Lama, todos los que han pasado, Gandhi, dije Siddhartha Gautama, en fin, Buda, todos ellos, Confucio, maestros. Pero Jesucristo, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, amén, Hijo de Dios, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente, amén. Y en gracia del Espíritu Santo que coge todas las gracias de nosotros, antes, durante y después. De saber qué hacer con ellas, nosotros ya las tenemos y ya en gracia de Dios se sabe qué efecto, pero da libertades de asociación, de crecimiento, de no intervención, porque si estamos en el amor, somos hermanos, somos cristianos, somos una comunidad, no un gueto ideológico, no. Hay una composición fraternal. Por eso entonces es importante el trabajo de Edith Stein, porque de la fenomenología que pasa el estudio, la observación con todos los sentidos, no es solamente mirar, es la percepción completa, es la concienciación basada en la reflexión, con doble C, reflejar, o sea, yo observo, hago en el proceso una descripción, una abstracción, una representación, hago un pretexto, texto previo, lo comparto. Pues lo hago, si no tengo a alguien con quien reflejar, con Jesucristo, con Dios, y Él me devuelve una imagen, que es la interpretación, a partir de esa descripción, con base en una meditación, que es esa oración, esa reflexión. ¿Qué se llama la oración? Cuando hay oratoria, en el buen sentido del uso de la palabra, que dio origen a los derechos humanos, pero que bien tomado desde la Grecia, que por desgracia lo desvirtuaron, la capacidad de argumentación, la capacidad de oratoria, nada menos ahora que reflexionaba en Husserl, se me fue a Heidegger y en hermenéutica pasa eso, la universidad le va cogiendo cada vez pavor a pensar y es como el profeta que ya a nivel más místico, ya de meditar, o sea, lo espiritual, lo intelectual, lo emocional. Si son emociones que no concilian, no hay acuerdo, no hay consenso, que el consenso lo dictamina el que está de gobierno, el que está de turno, el que está imperando, que está esperando también que esto que se está actuando es lo que él quiere oír, lo que necesita oír o lo que le condicionaron a que se diga para él oír. Entonces se entra la filosofía maniquea, me decía Pedro Justo de Río, me gustó ese concepto, leonina, soterradamente, para que induzca. Ah, sí, mire que estamos considerando el ser desde la filosofía, el ser, para que haga lo que debe ser, según ellos, que es la deontología, no de la odontología, sino del deber ser, según la norma, según la técnica jurídica o social, según el requisito, el procedimiento, el dogma, pero no el deber ser desde el orden natural, que es la ontología espiritualmente ligada, o sea, religiones, religar, en nuestro caso, cristianamente, alma y cuerpo, entonces desde ahí a reconectar con la creación y de todos estos arquetipos construir esas versiones proféticas, prefiguradas, en una de las gracias que tiene el profeta, que es ver por anticipado. Otras de las gracias del profeta es declarar lo que no es correcto contra el orden, porque va contra el orden natural. También aclarar y ratificar lo que va al favor del orden natural. Por eso nosotros, en la Escuela de la Conciencia Ambiental, declaramos que lo que no sea en favor de la realidad, del orden natural, de la creación, es contrario, por tanto no es el orden natural. Y ya estaríamos relativizando de miles de millones de seres y entonces habrán miles de millones de reacciones y habrán miles de millones de propuestas distintas, se salen. Pero todo eso es división, segmentación, segregación. Entonces lo que buscan son aplausos, reconocimientos, problemas de egos, de apegos, de desasosiegos que se vienen por no manejar los apegos. Entonces eso es una cadena.
que es donde entran las mentes a funcionar, la mente sistémica, pues que dice Howard Gardner, la mente ética, el todo y las partes, sus acciones y retroacciones, y viene la moral aquí, porque entonces si no hay conciencia de todo un proceso sistemáticamente, se están dando sentencias en la norma, se están determinando comportamientos sociales, se están esgrimiendo soluciones en la sociedad, adversas, perversas e irreversas, ya no tienen reversa. ¿Por qué? Porque son contrarias al orden natural. Porque ninguno de nosotros, como huella humana, ninguna, ser, estoy hablando en genérico, ser humano, el no humano también, la otra especie de espíritu, puede devolverse en el tiempo, ni podrá estar más de 100 años, póngale si mucho, lo que dure. Matusalén, después está pensando en 1000, ¿qué dirían? Que reencarnación y todo eso, no sé, hablemos de una sola vida natural, en el plano natural. Eso habrá que mirarlo y conversar en gracia de Dios, a través de que conceda la revelación, la manifestación de seres superiores, cuando sea que desde la divinidad baje esa información, no por méritos, no por estudiar posgrado ni estudiar en escuelas vamos a tener conocimiento. Ahí la ciencia anda perdida, porque eso es, como decía ahora, comités de aplausos, sociedades de mutuo elogio, y se vuelven sellos, patentes. Eso es igual que el comercio. Es lo mismo en la globalización. Entonces por eso cada vez se pierde la credibilidad en la iglesia, la credibilidad en la ciencia, la credibilidad en todos los sectas, dogmas y cerramientos. Los sistemas cerrados se explotan. Caen por su peso. Así terminó el reino de Babilonia, así terminó el imperio romano, así terminó todos los imperios. Los que hay ahora, todos van a caer por lo mismo. Porque entre más densos se muevan, en más bajas capas de las vibracionales, de baja frecuencia, que es lo que llaman contrario al bien, a la bondad, al amor, la congregación, para no mencionar ese nombre, contrario a eso, o que está por paralelo, por llevar la contraria, rebelde, distraído, negando o renegando o desligando de Dios, bueno, va generando en paralelo otras autopistas. Y maravilloso, mira lo que está pasando ahora, mis amores, mucha atención con las redes sociales y con todas estas propagandas, coachings, que muchos son cochinos, negociantes que son esturbantes porque tumban a todo el mundo, porque creen que el mejor negocio es tumbar al otro. Y no es una relación congregada, como digamos en la sociedad cristiana, que todo se compartía, no para volverlo dinero, porque no es el rey Midas. Relacionar, poner las gracias, a conectar con el Espíritu Santo. Pedir Espíritu Santo, conectar desde la divinidad. Leer la naturaleza, conectar desde la tierra. Y conectar desde los demás, en gracia de Dios, seres de bendición, seres de bien decir, o sea, sentir, pensar y actuar. Por eso volví a lo de la oratoria. ¿Cuántos discursos apasionados por lo político, falsas promesas, decía Pedro Justo Berrío precisamente en la meditación de la palabra de ayer, que no son profetas, son políticos, haciendo promesas falsas de cosas que no pueden cumplir, cosas que no corresponde al ser humano prometer, la vida, la salud, la felicidad, la libertad, la paz. Eso no es humano, eso es divino, eso es gracia de Dios. Que tenga cada quien en su corazón, en su alma, en su mente, ese balance, esa armonía, y sea pacífico y lo declare, vivir en paz, vivir feliz, vivir próspero. Dios, creador, la prosperidad en el futuro. Jesucristo, restaurador, el pasado. Entréguele los males, que esa es la consecuencia. El dolor se puede controlar, el sufrimiento es inevitable. El dolor es inevitable, te toca por una circunstancia, pero el sufrimiento sí se puede controlar, se puede manejar, evitar. ¿Para qué cargar ansiedad? No piense en el futuro, déjelo en Dios. No piense en el pasado, déjelo en Jesucristo. ¿Y quién es el restaurador, el santificado? El Espíritu Santo, presente, eterno presente. Esa es la síntesis de hoy, que quería compartir en gracia del contexto, de lo que se viene desarrollando, de estas lecturas pertinentes, porque el asunto de la ética y la moral, cuando cruza la divinidad, que ayer lo mencionábamos, con las espiritualidades, va entrando en unas texturas más que de lenguaje culturales, porque en esa escuela maravillosa que hacía Jesucristo es crear la cultura
hacia una transformación del ser, a una transfiguración, o sea, nos está llevando el camino a la tercera fase del proyecto, del plan divino, que es en el cielo, que es en el ascenso, que es en la vida, en la expansión cósmica. Quienes son incrédulos se declaran agnósticos, ateos. ¿Qué es esa creación de lo del cielo? Es una condición superior. Nadie en este momento podrá decir que ha resucitado y volver a la vida para estar contándolo. Ni vas a ir a despertar a los muertos, déjalos en paz, que sigan ascendiendo para preguntar cómo es el cielo. No, no, no. Sepa que de ese orden natural, quien nos da cuenta es Dios. Quien nos pide cuentas es Dios. Y quien se da cuenta de todo lo que hacemos, así lo digamos o no lo digamos, así lo tratemos de corregir o no lo corrijamos, no seamos conscientes, así lo declaremos en el otro, que no lo debemos hacer, sojuzgar al otro ser, cualquiera sea, porque esa es la relación íntima de Dios a través de, si eres creyente cristiano, con Jesucristo. Eso es su confesión. Tu pareja, tu compañero, tu compañera, ese ser conecta, es allá en la relación mística. ¿Cómo conectamos entre humanos? Primero, la justicia divina. Ama a Dios sobre todas las tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo, a ti mismo. Ahí se resume. En Israel, en el pueblo judío y en el pueblo cristiano, el mismo mandamiento principal. La señal de la Santa Cruz y ya, Evangelio. En la derecho humano, que llaman aquí la justicia humana, brazos extendidos de la cruz, buenas relaciones con todos los seres humanos. Todo esto es lo que en su catecismo, pues en su cátedra con Fray Alejandro Tobón se puede abstraer o comprender y trascender de allí, que es el sentido de la palabra, no solo aprenderla, meterla allá, y más que entenderla con la razón, es comprenderla con el corazón, misericordia, que es el máximo estado de aspiración humana a tener consideración de todas las debilidades, las fragilidades, como hacía Jesucristo, vivir Jesús mente. A medida en que ya ese testimonio de vida propio se vaya haciendo así, acorde a él, va entrando uno en sintonía amorosa con nuestro Señor. Amén. Porque entonces ya se conmueve, y más que conmoverse, hace, acontece en función del otro, en función de todos, en función de llevar todas al rebaño. Es que esa oveja que faltó en los 99, porque los 99 son casi todos, ¿quién es la otra? Yo, tú, humildemente, que debe volver a la completud, tercero excluido, principio tercero excluido, excluido, no incluido o incluido de la forma que no es, para poder triangular, porque en el centro con esos estándares siempre quedamos por fuera, más en eso de la globalización, porque si tú no eres ambicioso de tener dinero por ociosidad, o sea, y el placer por ociosidad, el hedonismo puro, y el poder por tener subalternos, tener a quien mandar, usted no tiene que mandar a nadie, usted no tiene que tener nada, usted no tiene que llenar de placer de nada. La única función natural o el único asunto natural del ser es, en esa gracia que tiene, servir fielmente como administrador de esa gracia a Dios y se acabó. No se metan en el del otro, es asunto de ese ser, que conecte. Que no está de acuerdo contigo, es que usted quién es, ¿acaso es Dios? Yo no soy Dios. Tiene que estar de acuerdo con la voluntad del Padre y eso lo hace Él a través de Jesucristo, que es el que encarna en esos procesos esa coherencia entre sentir, pensar y actuar, que es la paz, invertido, perdón, amor y servicio, poniéndole la S, no la Z. Es el SPA, de lo que hemos hablado en la escuela, en Fundación Amayá, el amor, amornización. Estas son las nuevas, digamos, sentencias, declaraciones amorosamente, invitaciones para la congregación en ese origen, que entren a conversar ya las creencias, las ciencias y las vivencias. Ayer lo mencionábamos, en este espacio, en el anterior o en el que sucede Dios mediante enseguida en Cambio Gnosis, para que ya circulen allí la información sutil, la densa y la que está intermedia, la semidensa o semisutil, según como lo quieras mirar, el vaso medio lleno o el vaso medio alto, la oscuridad o
o la luz. ¿De dónde te quieres situar? ¿El universo se creó en la oscuridad, el puntico blanco, o estamos en el punto blanco y uno es el puntico negro, la oveja descarriada? Amén, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muchas gracias, hasta pronto.